Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Acaba de finalizar un sábado en el Gran Premio de Canadá electrizante, plagado de acción, con una de las mejores sprints hasta la fecha del formato, que ha tenido grandes luchas y polémica incluida, y una clasificación que, si lo de ayer nos pareció igualado, esto es una completa ida de olla. Menos de 4 décimas entre los 8 primeros clasificados, entre los 4 equipos principales. Eso da a ni tan siquiera 50 milésimas entre cada posición. Es un suspiro. Algo impactante, tomando en cuenta que nos encontramos al inicio de unas nuevas regulaciones, que es cuando las brechas se abren hasta que empiezan a converger con el paso de los meses y años, algo que promete no solo con entregarnos un gran espectáculo mañana, independientemente de la condición en la que se desarrolle, sino el resto de la temporada. Mercedes se llevó la sprint, se llevó la pole, pero perdió algo que puede llegar a ser incluso más importante: la armonía interna, desatándose la guerra plateada. En la carrera sprint, un Antonelli con mejor ritmo que su compañero nuevamente presionó a Russell, y en nada que vio el hueco se lanzó el italiano de forma muy agresiva por el exterior de la curva número 1. Russell tenía el interior y seguía por delante en el vértice, como manda el reglamento. Kimi tenía que ir al límite de la adherencia por ese exterior para intentarlo, potencialmente ni siquiera volviendo a entrar en la trazada, hasta que George dijo hasta aquí, lo dejó sin espacio. Una acción también muy agresiva de George Russell, que, viéndose indefenso en cuanto a velocidad, sacó toda arma de perro viejo. Creo que fue al límite. Podríamos denominarla como una guarrada más con tu compañero de equipo. Tampoco Kimi fue muy caritativo, y es lo que queremos ver. Se están jugando no solamente un triunfo, sino un campeonato del mundo. Puede ser, quién sabe, la única oportunidad que tengan en sus trayectorias. Pero todo está dentro de la legalidad y no hay nada que punir. Algo que hemos visto infinitas veces en estos últimos meses de competición, basándose los pilotos que lo realizan en las directrices de adelantamiento, que si tienes el vértice, pues puedes hacer básicamente lo que quieras, en este caso con el piloto del exterior. Así que, a pesar de la agresividad por parte de ambos, no hay nada que punir. Kimi, encendido, pidiendo incluso por la radio la penalización de su compañero, lo intentó de nuevo en un punto crítico del circuito, entre la 8 y la 9. George le cerró el hueco por el que se intentaba colar, y en la zona sucia se quedó sin adherencia y bloqueó, saliendo por el césped a punto de perder el coche, lo que abrió la puerta a un Norris que se frotaba las manos viendo la pelea desde la distancia. Russell aguantó al inglés, y Antonelli, aunque pudo recuperar el ritmo y engancharse de nuevamente a ambos, ya no escaló hasta recuperar al menos el segundo lugar. Creo que le faltó temple, le faltó galones al italiano, como es lógico por su corta experiencia, pero se lleva una gran lección de esta batalla. George, cuando se baja la visera, se le borra esa sonrisa amigable que siempre suele tener fuera del coche. Toto Wolff impuso autoridad por la radio al paso por línea de meta, aunque no evitó algunos rifirrafes vocales en rueda de prensa entre ambos. Ya no es 2025, esto no es un aprendiz versus maestro, no es todo de color de rosa y la calle de la piruleta. El aprendiz incluso está poniendo contra las cuerdas al maestro, y ambos se están jugando un título mundial. Se acabaron las sonrisas, a lo que se trasladó a la clasificación. Russell sufrió muchísimo con la temperatura de las gomas. Meter temperatura a los Pirelli casi le deja fuera en la misma Q2, pero ideó otra aproximación en la Q3, realizando varios intentos consecutivos para poder sacar el jugo al W17, y esa inteligente estrategia le sirvió para arrebatarle la pole provisional que atesoró Antonelli, que está pletórico, está fluyendo con una confianza muy superior a la de George. Pasan los fines de semana, pasan los circuitos, e independientemente del circuito o condición, el italiano está delante. El italiano es más competitivo.
y trata Russell de agarrarse como puede y marcar territorio por otras vías que la veteranía le ha dado. Cada uno jugando sus cartas y es no solo muy bonito, sino va a ser muy bonito porque esto no ha hecho nada más que comenzar. Recordemos que este es un circuito Russell, pero ya nada parece ser suficiente para quitárselo de encima. Antonelli ha llegado para quedarse. Y hay algo preocupante para los de Brackley, no solo han perdido la armonía interna, lo cual puede ser muy peligroso a futuro. Creo que son dos caracteres, además, difíciles de domar, muy impulsivos. No va a bastar con una charla y ya. Sino que, encima, a pesar del enorme paquete evolutivo que han introducido en el W17 y en un circuito favorable para sus intereses, han mostrado poca brillantez en el vuelta a vuelta de la sprint, sobre todo la gestión conforme han pasado las vueltas, cada vez han sido más débiles, más vulnerables y sufrido para sacar adelante la primera línea en la clasificación. El resto les sopla en la nuca y es algo que ya se ha confirmado después de los primeros paquetes evolutivos y en un circuito que es favorable para ellos. Nota positiva, eso hay que destacarlo, la mejora masiva en el software de salida. Nada que ver con los anteriores grandes premios. McLaren se aprovecha con Norris de la guerra plateada para escalar al segundo lugar en la sprint y una gestión pobre de Russell le permitió presionar por la victoria, aunque no fue suficiente. Al MCL40 ya hemos podido comprobar que le cuesta bastante encontrarse en aire sucio y me faltó algo más de garra por parte de Lando, aunque también es cierto en su defensa que nunca tuvo un hueco claro por el que lanzarse. Hubiera sido un poco a la locura y teniendo en cuenta que tienes mucho más a perder que a ganar, no valía la pena. Piastri perdió posición con Hamilton en la salida y consiguió recuperarla a base de pico y pala el australiano en las últimas vueltas, algo que contuvo su potencial. El ritmo fue mucho mejor en la sprint de los dos McLaren y consiguieron optimizar el nuevo paquete en la clasificación para mostrar una competitividad brutal. Norris en esta ocasión sí tuvo la capacidad para pelear por la pole, tuvo la pole provisional durante unos cuantos minutos. La rozó con la punta de los dedos, aunque lamentablemente en ese último intento lograron arrebatársela por escasas milésimas. Piastri por detrás de Lando, pero a la décima, así que sacaron lo máximo de un MCL40 que hoy sí que fue imponente como esperábamos antes del fin de semana y abren la posibilidad de volver a presionar mañana claramente por la victoria gracias a la enorme gestión que han demostrado y el paso adelante de una sesión para otra. Ya no hablamos del posible caos atmosférico que podemos tener mañana y el interno de Mercedes. Ferrari deja destellos brillantes, pero no es suficiente. La unidad de potencia italiana es un lastre demasiado pesado en un trazado como el Gilles Villeneuve motor dependiente. En la sprint, Hamilton superó a Piastri, casi a Norris, con una salida excepcional, marca de la casa, empujó muy fuerte para amarrarse al grupo cabecero, pero se fue yendo atrás, como suele suceder en Ferrari, ya que al tratar de recuperar en curva lo que pierden en recta castigan más las gomas que sus rivales, lo que le obligó a empezar a mirar por el retrovisor y centrarse en contener a Piastri. Se hizo ancho, pero tuvo que decir basta en las últimas vueltas, algo que aprovechó un Leclerc agazapado para superar a su compañero de equipo para firmar un quinto y sexto, que era lo que merecían por velocidad pura. Eso sí, lo de Luis este fin de semana está siendo un espectáculo. Estamos volviendo a ver al mejor Hamilton y la Fórmula 1 sonríe por ello. Afinó aún más su SF26 y volvió a estar en la terna por las primeras posiciones, aunque lastimosamente como ayer no pudo completar una vuelta ideal en el último intento de la Q3, que debe ser el mejor, por la mejora de la pista, por un mayor riesgo que tomas como piloto, para cerrar no solamente una actuación sobresaliente, que ya lo es, sino de matrícula de honor, y pelear al menos por el tercer o cuarto lugar, maximizar oportunidades, pero a las cotas de velocidad a las que lo ha llevado es incluso más de lo que se merece, dado el desafío que plantea Canadá. Leclerc estuvo por detrás nuevamente de su compañero, lo ha estado todo el fin de semana y está tratando de aprovechar oportunidades como en la sprint y en conjunto presionar, esperando caos mañana que minimice el lastre de su parte trasera, como podría ser la lluvia, y las mecánicas no importan tanto. Red Bull pasó sin pena ni gloria por la sprint. Hadjar, que
quedó fuera de juego con problemas mecánicos, aunque pudo volver a la pista para usarlo en forma de test. Verstappen no tenía velocidad como para presionar a los hombres de arriba, quedándose en tierra de nadie. Y en la clasificación consiguieron optimizar el RB22 distanciándose de su hermano menor para estar más cerca, aquí sí, de la cabeza, especialmente Hadjar, el cual estuvo exquisito, mostrando picos de velocidad enormes en Q1 y Q2, capaces incluso de poner en duda a cualquiera. Y por encima de Verstappen gran parte de la sesión, pero un error en las vueltas de la Q3 que no fueron ideales por parte del francés, de lo cual se lamentaba, le restó confianza y potencial competitivo. Max totalmente irreconocible, con muchísimos problemas para meter en temperatura los neumáticos, logró con una aproximación diferente, como Russell haciendo varias vueltas de calentamiento antes de tirar, limitar daños y contener al menos a su compañero, quedarse a una cierta distancia de la cabeza, estar ahí acechando oportunidades, pero con el ritmo en el largo plazo mostrado, mañana, si es una carrera normal, se pueden volver a quedar nuevamente en esa tierra de nadie, ni con la velocidad suficiente para atacar a los de arriba, ni nadie que les pueda toser por detrás. Curioso es que cuanto más cómodo está el segundo piloto, menos a su vez lo está Max y menos brillante es Red Bull en general. Por lo que parece, podemos confirmar después de hoy que potencial hay, pero extraerlo está siendo una tarea titánica e imposible, especialmente en el garaje de Verstappen. Racing Bull sigue su línea triunfal. Lindblad se queda el último puntito de la sprint, aprovechando el desfallecimiento de Hadjar. Lawson estuvo perdido en la zona media tratando de recuperar posiciones en una notable remontada hasta el 11º puesto. Luego iremos con la polémica. Mientras que en la clasificación Arvid en máxima confianza y un VCAR 0.3 que está a la altura de las exigencias de Montreal, impulsado por el primer paquete evolutivo introducido del año, brillan liderando la zona media. Lindblad, cuando está todo en su sitio, no está decepcionando en lo más mínimo esta temporada debut. Lawson, tras un fin de semana atropellado, hay que destacar, se perdió gran parte de los libres 1 y la clasificación sprint se queda lejos de su compañero nuevamente, cayendo en Q2 12º, alimentando las dudas que hay a su alrededor. Franco Colapinto vuelve a lucirse siendo uno de los nombres propios del día tras perderse los libres 1 por un problema mecánico. Logró ir entrando en calor con efectividad para limitar daños en la clasificación sprint. No solo eso, sino liderar a su mismo equipo. Muchísimo mérito, pero es que la tendencia ascendente no se ha detenido, ha proseguido en la propia sprint, terminando 9º en una destacable remontada, y gracias a la experiencia acumulada tanto individual como en conjunto, por fin pudieron poner más a punto el A526 para sentirse uno con el monoplaza, consiguiendo construir su velocidad, su confianza efectivamente. Y avanzando más el fin de semana, les permitieron volver a arriesgarse ante la falta de repuestos que sabemos que tienen en este Gran Premio de Canadá, lo que permitió sacar un potencial masivo al argentino, que ante las dificultades está creciendo, mostrando mucho coraje, metiéndose con confianza hacia la Q3. No podía cometer ningún error y no lo cometió, ya que estaba en una intensa lucha contra la zona media y ya el trabajo estaba hecho, no había más por lo que pelear. El Alpine no está para demasiadas alegrías este fin de semana, decepcionando tanto en su rendimiento general como la optimización de todos los elementos que lo rodean. Franco salvó los muebles de los franceses, habilitando la posibilidad de puntos mañana y aprovechar el caos que se pueda dar, ya que Gasly, sin ningún atisbo de seguridad, cayó en Q2 a más de 3 décimas de su compañero, quejándose de errores en la configuración de su A526, desesperado porque ya ha ocurrido este desdibujo en grandes premios de forma consecutiva, y los resultados, obviamente, del otro garaje le hacen desesperarse aún más. Vamos con Audi. Su sprint es mejor casi ni nombrarla. Sus dos coches con problemas en los primeros metros perdieron 4 posiciones y quedaron sentenciados ya, pero en la clasificación consiguieron dar incluso un paso al frente adicional dentro de la competitividad del R26. Y es frustrante porque siempre se quedan al límite del pase a la Q3.
Están ahí, pero no tienen la velocidad suficiente como para entrar, como para romper la barrera. Hülkenberg se ha quedado a solamente 29 milésimas, 11º, y Bortoleto 13º a 2 décimas. Aunque en general es una noticia muy positiva. Es una posición similar, sí, pero un rendimiento mucho mejor. A 9 décimas de la cabeza versus a 1.5 ayer, batiendo ampliamente el crono de la clasificación a sprint. Una vez optimizado el paquete, están más cerca en pico competitivo de su objetivo final, y eso para estos proyectos que no miran al presente, les da igual un undécimo o un 13º. Lo que quieren en el futuro es ganar. Esta es la mejor de las noticias, es lo que buscan. Están a tiro los puntos y con algo de caos mañana podría caer, ya centrándonos en el resultado de este fin de semana, aunque para ello tendrán que limitar daños en la salida, que sigue siendo una gran cruz de la que no consiguen desprenderse aún. Williams con Carlos Sainz saca la principal virtud que le caracteriza, la solidez, aprovechando el 10º lugar en el que partía bloqueándolo. Lamentablemente hoy no daba puntos, Albon lo utilizó como test. El resto avanzó de cara a la clasificación y Williams, a pesar de hacerlo también, se quedó algo corta en la optimización del FW48, lo que les dejó en una posición de mayor vulnerabilidad, cayendo en la parrilla. Y además Carlos informa que aunque no tenían opciones demasiado reales hoy de Q3 como ayer, tal vez podía haber sido un mejor resultado del que fue, pero los intentos de Q2 no fueron lo suficientemente buenos, reconoce, mientras Albon a contrapié este fin de semana cayó directamente en la Q1. Fin de semana alarmante para Haas en la sprint. Ambos pilotos desarrollaron un ritmo muy pobre, además de Ocon sucumbir ante la presión del paquete al que trataba de sostener por detrás, y en la clasificación, a pesar de tener la oportunidad de optimizar su nuevo paquete aerodinámico que debía suponer un antes y después para ellos, y que también ha incluido el coche de Esteban Ocon, a diferencia de ayer, nada funcionó. Esteban cayó directamente en la Q1 y Berman, con el coche dañado al desprenderse piezas de su VF26, en esa misma sesión pudo pasar y ser el farolillo rojo de la Q2, poquito más. Ni los nuevos elementos les hacen reaccionar en una caída que deben de tener cuanto antes. Aston Martin en la sprint no pudo mantener el ritmo mostrado ayer, ya que Alonso tuvo algunos problemas mecánicos y se tocó con Bortoleto en la salida, dañando su alerón delantero. Y en la clasificación, cuando el resto tuvo la oportunidad de optimizar sus máquinas con datos certeros sobre el asfalto, cayeron competitivamente, pero aún así Alonso estuvo en sintonía de nuevo con el AMR26 por primera vez este año. Es la primera vez que podemos decir esto, y no se quedó nada lejos de la Q2, se quedó a 4 décimas. Que es, obviamente, más que ayer, que se consiguió incluso introducir, meterse dentro de la zona media, pero siendo esta la diferencia, una vez optimizados el resto de máquinas, comparado con el más de un segundo del anterior Gran Premio, nos deja un paso adelante excepcional, y ahora sí, más realista, pero que no deja de impresionar y generar optimismo. A ver si pueden tener una carrera limpia para seguir afianzándose, para seguir solidificándose a la espera de la revolución, que llegará en unos cuantos meses, tanto aerodinámica como mecánica. Stroll ni estuvo ni se le espera. Y terminamos con Cadillac, ya que tanto él como Checo Pérez volvieron a ser grandes protagonistas. El piloto mexicano quería mambo en la sprint y apostó por los neumáticos blandos, el único de toda la parrilla, para ir con todo en los primeros metros, luciéndose, ascendiendo hasta el 13º, que se convirtió en 12º por el abandono de Hadjar. Pero lo sorpresivo no era este periodo de lucidez del mexicano, que obviamente sabemos que puede llegar a entregar. Lo sorpresivo es que pasaban las vueltas y el Mach 26 no desfallecía. Su velocidad era de uno más de la zona media. Tanto es así que estaba presionando a Esteban Ocon y logró quitárselo de en medio para alcanzar el 11º. Lawson, con clara superioridad mecánica, en este fin de semana Racing Bull está siendo el mejor del resto, y además de neumáticos con unos blandos que ya se van viniendo poquito a poco abajo. Además de rencillas del pasado, trató de colarse por la zona exterior de la última frenada, de la última chicane, que no tiene ningún sentido porque ahí no puedes efectuar un adelantamiento, menos si no consigues ponerte ni siquiera en paralelo del coche de delante.
El neozelandés nunca llegó a tener el coche con las 4 ruedas en paralelo del mexicano. Checo echó el ancla un poquito más tarde, Lawson se quedó en tierra de nadie y hubo un leve contacto. El número 11 siguió sin más por la trazada y Lawson se fue recto para volver al lugar donde estaba y seguir atacando a Pérez, recibiendo el mexicano por parte de la FIA una sanción de 10 segundos que me parece draconiana. Una acción sin consecuencias que dejó a ambos en el mismo sitio, donde no hubo un contacto importante y donde la dinámica de la misma no otorga a Lawson la prioridad alguna de posicionamiento, como en el caso de Mercedes, igual que Russell no merecía una sanción porque tenía la posición en pista, tenía el vértice, no estaba lo suficientemente echado encima de su presa, hacen que no tenga sentido ninguno, ni por un lado ni por el otro. ¿Acaso bandera blanca y negra de advertencia por ser una situación peligrosa? Porque fue agresivo, sí, y lo ideal es siempre dejar espacio más en puntos peligrosos del circuito, como pueda ser ese, pero más allá de eso, es demasiado severa para la dinámica de la acción y las consecuencias que fueron cero. Aún así, no importa ni esto, ni que hubiera sido un undécimo, ni que haya sido tal, ni la sanción, ni que luego, incluso en clasificación, según hemos podido saber, Cadillac realizara unos cambios de setup en el coche de Checo para buscar algo más de rendimiento y mantener el tipo. Es lo que hay que hacer, pero dieron un paso al falso con esos experimentos. Además, informó Sergio de algunos problemas en su coche que no permitió el maximizar el paquete. Pero ser testigos de cómo el Mach 26 es capaz ya potencialmente de ser uno más de la zona media en ciertas circunstancias, dispone de ese pico de velocidad, lo que vimos ayer a una vuelta, lo que hemos visto esta mañana en el largo plazo, es algo increíble. Y lo más importante para estos equipos, que vuelvo a repetir como Audi, no ven el presente, ven el futuro. Hoy no importa un 11º, un 16º, importa ir escalando en su camino hacia la cima. Estar en una mejor posición cada vez competitiva en líneas generales, y lo están haciendo a pasos agigantados, atajando en ese camino, impresionando a la Fórmula 1, y Checo se está gustando en esta posición de crecimiento. Solo hay algo negativo en todo esto y es el otro lado del garaje. Valtteri Bottas no se está enterando de la película, está desubicado, sin ritmo, sin alma, sin garra, a unas distancias siderales de su compañero. Es difícil de asimilar su estado de forma en estos primeros grandes premios, aunque, bueno, su experiencia obviamente sigue siendo valiosa para una estructura en construcción y eso ahora es muy importante, pero sin duda debe reaccionar. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.